Evalúa la integral triple. Sobre la región sólida B de 2 sin x z más y cuadrados de v, donde la región sólida B está definida de tal manera que x está en el intervalo cercano. Desde menos 2 tercios pi a 1 tercio pi y está en el cierra un intervalo de 2 a 4, y z está cerrado intervalo de 1 a 3. Recuerde que cuando usamos coordenadas rectangulares, podemos dejar que 505 represente cualquier orden de integración con respecto a x, y z. Porque la función de signo es una función de x, integremos con respecto a x por último, dejemos que 505 sea igual a de z dx. Esto indica que tenemos la integral triple. De 2 sin g sin z. Más y al cuadrado. De z de y de x. Si cambiamos el orden de integración, obtendremos el mismo resultado y es posible que desee probar un orden diferente para ti. La integración de los límites para z va de 1 a 3. Los límites de la integración para y son de 2 a 4. Los límites de la integración para x son de menos 2 tercios pi a 1 tercio pi. Empezamos por integrarnos con la especificación a z. El tratamiento de x es constante. La integral de 2 sin x z con la especificación de z es 2 veces c al cuadrado dividido por 2 veces un sin x, lo que se simplifica a un sin x cuadrado de z. Y luego más la integral de y al cuadrado de la especificación a z es y al cuadrado de z. Y ahora determinamos la gran f de 3 menos la gran f de 1 sustituyendo a z. Cuando z es 3, tenemos el cuadrado de 3 veces sin x o 9 sin x. Y luego más y al cuadrado multiplicado por 3 o 3 y al cuadrado menos. Cuando z es 1, tenemos seno. Más y al cuadrado. Simplificación del proceso intergrandioso. La función es 9 senos menos seno, que son 8 senos. Y luego 3 y al cuadrado menos, y al cuadrado se simplifica a más 2 y al cuadrado. Y ahora integramos el specta y. Tratar x es una constante integrando con la especificación en, y el signo integral de 8x del specta, y es 8 signo x multiplicado por u8 y signo x. Y luego más el integral de 2 y cuadrados. La especificación de y es 2 veces cubo, y dividido por 3 o 2 tercios y en cubos. Y ahora determinamos la gran f de 4 menos la gran f de 2 sustituyendo a y cuando y es 4, tenemos 8 multiplicado por 4 veces un seno, a 32 más. 2 tercios por el cubo de 4, es decir, 128 tercios menos. Cuando y es 2, tenemos 16 senos. Más 2 tercios por un cubo de 2, es decir, 2 tercios por 8 o 16 tercios simplificando. Tenemos 32 sin x menos 16 sin x, que son 16 sin x. Y luego tenemos 128 tercios menos 16 tercios, lo que equivale a 112 tercios. Y ahora nos integramos con respecto a la integral x de 16. El signo x es 16 veces negativo. Firma conjuntamente x o menos 16 cofirma x. Y luego más la integral de 112 tercios de la especificación para x es 112 tercios x. Y ahora determinamos la gran f de 1 tercio pi menos la gran f de menos 2 tercios pi, lo que nos da un negativo 16 codificación, 1 tercio pi. Más 112 tercios por 1 tercio de pi menos. Cuando x es menos 2 tercios pi, tenemos menos 16 coseno menos 2 tercios pi. Más 112 tercios. Multiplicado por menos 2 tercios pi. Ahora determine los valores de la función trigonométrica de cofirmar 1 tercio de pi y cosignar menos 2 tercios pi.
En posición estándar, el lado terminal de un tercio pi o pi dividido por 3 es aquí donde se observa que el valor x es el valor de la función de cosignatario de la mitad, y el terminal lado de menos 2 tercios pi, que es coterminal 2 4 tercios de pi estarían aquí, donde la función de cosignación el valor es menos la mitad, lo que nos da menos 16 veces la mitad, más 112 tercios multiplicados por un tercio de pastel son 112 novenos. Menos 16 veces el coseno menos 2 tercios, que es menos la mitad y luego más. Menos 224 novenos iguales o menos 224 novenas pi. Continuando con la simplificación, tenemos menos 8, que es menos 16, y luego tenemos 112 novenos pi más 224 novenos pi, lo que se simplifica a más 336 novenas, lo que se simplifica a menos 16 más. Tarta de 112 tercios. Este es el valor exacto de la integral triple dada. Espero que te haya resultado útil.